Dios nos dio buena bendición. Aprendimos, y nos gozamos. Aleluya. Y tuvimos un buen tiempo. Yo sé que no todos vinieron hoy, esperaban que se llenaran. Aleluya. Vamos a estudiar nosotros. Amén. Dándole siempre más o menos honor a nuestro Dios. Aleluya. En 1 Corintios 11. Vamos a estudiar esta parte más o menos. Yo sé que viene el tiempo de poder, más o menos, dedicarnos, amén, a la santidad y Dios, a entregarnos, más amén, y ponernos a cuenta con Dios. Primeramente, más amén, sabemos que viene el lavamiento de pies y la Santa Cena. Amén. Y sabemos, más amén, que es importante, ¿verdad? Más amén, la seguridad de nuestra vida, porque a veces nosotros, amén, hacemos las cosas, más amén, y creemos que Dios no puede, amén, hacer nada, pero la palabra es, más amén, es muy estricta y a la vez, más amén, es muy, amén, fuerte, porque según el escritor lo ha puesto, amén, y lo pone en su manera, más amén, en su fuerza, en su sabiduría. Pero sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios. Amén. Y si esa inspiración es para que nosotros la miremos y cuidemos. Amén. Voy a enseñarles con el tema, vamos a ver la diferencia entre Corintios, amén, y los evangelios. Amén. Porque sabemos que, amén, los evangelios son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en Corintios encontramos, en 1 Corintios 11, 17 al 22, vamos a encontrar una escritura, amén, que es un conflicto bastante grande, en el cual, amén, tenemos que estudiarlo, porque muchas veces hay gente que lo toma, amén, de una manera muy, amén, complicada, amén, y no le dan el conocimiento de la palabra. Pero verdaderamente, amén, cuando uno es un cristiano, cuando un pastor sale a la obra misionera, tiene que enseñarnos, amén, la palabra verdadera. Amén. Qué bueno, amén. Es triste cuando un pastor llega a una iglesia, ya está plantada, ya está arreglada, amén, pero no sabe la conducta de las personas. Y ese es el caso aquí de cual encontramos a Pablo, amén, con una iglesia, amén, que, amén, tiene una conducta muy mala, una conducta, amén, muy, ¿cómo se llama?, fuera de orden, amén. Y dice así la escritura en 1 Corintios 11, amén, del 17 al 22, leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, así como está escrita, amén. Pero dice ahí: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Amén. O sea que él estaba viendo cómo el pueblo se comportaba, cómo estaba, amén. Amén. Yo sé que aquí no pasamos nosotros eso, pero, amén, pero hay cosas que tal vez tengan un poco de conocimiento para nosotros. Pero dice el 18: pues en primer lugar, cuando os reunís, es como una iglesia se reúne, ¿no? Como iglesia, dice ahí, oiga esto, que hay entre vosotros divisiones. Mire qué tremendo, ¿sí o no? Para que, oigan, saben que hay divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hay
Allí hay una parte que dice, que sea manifiesto de los que son aprobados. Los que conocen, los que verdaderamente están dispuestos a cambiar la vida, amén, pasada a una vida espiritual, a una vida, amén, consagrada para Dios. ¿Cuánto lo creen? Por eso dice, y diré lo que es el 20. Amén, esas son las cuales yo me voy a enfocar en esa parte. Amén. Cuando pues dice, os reunís vosotros. Oiga esto. Esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Amén. Mire cómo estaba esa iglesia. Amén. No era una, él la llama iglesia. Pero dígame, hermanos, amén, una iglesia que están, hermanos, amén, embriagándose. Una iglesia que, hermanos, amén, no están adecuadamente lo que estaban, no sabían. Yo creo que sí sabían lo que estaban haciendo, pero como había disensiones, había división entre ellos mismos. Amén, unos comían, a mí no me interesa, porque siempre en la iglesia hay gente que comen, o vámonos, o hagamos esto. Amén, siempre hay personas así. Y así se encontraba esa iglesia de Corintios. Y Pablo, hermanos, también dice de esta manera, en el 21, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, dice el 22, que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios. Mire cómo se llamaba, la iglesia de Dios. ¿Amén? Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Como diciendo Pablo, ¿qué puedo pensar de ustedes? ¿Amén? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Qué tremendo, ¿sí o no? Pueden sentarse un momentito. Mientras yo estudiaba todo esto, hermanos, amén, encontré, amén, también partes, hermanos, amén, que me interesaron, y ver, hermanos, amén, que el conflicto que había en Corintios, amén, era un conflicto muy difícil para las personas, y a la vez, hermanos, amén, conflicto duro para un pastor, como Pablo, hermanos, amén, que, amén, estaba pastoreando esa iglesia. Y lo primero que se encuentra, hermanos, amén, es con gente, amén, desordenada, con gente, hermanos, amén, que no querían obedecer la palabra verdadera. Amén. Por eso, hermanos, amén, yo sé que muchos confunden esta parte cuando van a tomar la Santa Cena, cuando van a tomarla, hermanos, amén. Yo sé que la gente dice, no, pero es que, amén, yo no quiero fallarle al Señor. Amén. Si anda desordenadamente, entonces sí le está fallando, amén, porque eso nunca lo va a ordenar Él. Amén. La persona tiene que ordenar su vida espiritual. Amén. Si usted quiere ser un cristiano, usted tiene que, amén, someterse. Amén. Y ahí tenemos, amén, mucha gente que no quiere someterse a la verdadera, amén, palabra del Señor Jesucristo. Porque hay gente que quiere hacer lo que ellos quieran. Y no es así, amén. La escritura es algo, amén, muy importante. Amén. Al otro día hemos estado escuchando una parte, no sé, que me tomó la atención. Amén. Y que era hermanos, amén, eran dos hermanos carnales. Amén. Pero en esa parte fueron a una, hermanos, amén, a hablar, hermanos, amén, con el pastor. Y el pastor estaba, hermanos, amén, hablando con ellos, hermanos, en el cual uno de ellos había fallado. Amén, se había ido, hermanos, amén, aleluya, amén, a adulterio. Pero su hermano carnal lo estaba defendiendo. Es la palabra que, amén, tiene que haber perdón, tiene que haber misericordia. Amén. Eso es lo que decía, hermanos, amén, su hermano carnal. Pero el pastor le estaba diciendo, hermanos, amén, claramente, antes de cometer un pecado, uno sabe que es pecado. Bueno. Y antes, hermanos, amén, si usted es un cristiano que ya lleva años en el evangelio, y usted va a cometer un pecado, usted sabe que, hermanos, amén, eso no le agrada a Dios. Que eso es fuera de orden para Dios, ¿sí o no? Amén. Que no es, hermanos, amén,
que no sepa. Eso, hermanos, amén, es algo, hermanos, amén, absurdo. Está bien que no sea convertido, le digo el pastor. Si no es convertido y no, amén, nunca ha sido cristiano, se le puede decir, bueno, está bien, porque no conocía la palabra. Pero ya conociendo la palabra, hermanos, amén, ¿usted cree que es una forma de excusarlo? Si él, hermanos, amén, no le estaba faltando respeto al hombre, sino que le estaba faltando el respeto a Dios. ¿O no? Porque toda persona que, hermanos, amén, conociendo de Dios y comete pecado, amén, no le está faltando el respeto al hombre. A quien le falta el respeto es a Dios. Porque usted ya no depende del hombre, usted depende de Dios. Amén. Porque su morada, sabemos que su morada aquí es terrenal aquí, pero su morada espiritual es allá arriba en los cielos. Y que allá arriba no vamos a ir a ver, hermanos, amén, cualquier hombre, sino que vamos a ir a ver, hermanos, amén, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. ¿Cuánto lo creen? Amén. Es lo mismo que estamos viendo aquí, lo que está pasando en Corintios. Amén. Ellos conocían, porque Pablo la llama la iglesia de Dios. Si era la iglesia de Dios, ¿usted cree que no conocían a Dios estas personas? ¿No conocían el Evangelio? Sí lo conocían. Pero, hermanos, también estaban haciendo, hermanos, también las cosas. Amén, la Santa Cena, porque sabemos que nosotros no hacemos la Santa Cena como debería de ser. Amén, porque la Santa Cena era, hermanos, amén, como sentarse a comer, mataban un cordero. Amén. Lo que dice, amén, la Escritura, hermanos, amén, es que fueron y prepararon el aposento, mataron un cordero, amén, lo prepararon para comer juntamente con el Señor Jesucristo. Amén, nosotros, hermanos, amén, aquí, nosotros solamente lo que hacemos, hermanos, amén, es lavar los pies, amén, y tomar, hermanos, amén, un jugo, amén, yo sé que no es vino, amén, pero es un jugo, hermanos, amén, y tomamos, hermanos, amén, un pedacito de pan, según más o menos, sin sal, sin nada. Amén. Pero verdaderamente, hermanos, amén, la Santa Cena era comer la comida real. Amén. Porque aquí lo está diciendo, amén, en los Corintios, lo que leímos, hermanos, amén, que uno, amén, se iba más primero a comer, amén, que los otros, y los otros se avergonzaban el uno con el otro, y otros se emborrachaban. Amén. Quiere decir que, hermanos, amén, el vino que ellos tomaban no era cualquier vino, porque aquí habla que estaban emborrachados. Era vino fuerte. Sí. Amén, no era un vino diluido, era un vino, hermanos, amén, de borrachera. Amén, porque aquí dice la Escritura, amén, lo que Pablo se estaba encontrando, hermanos, amén, con los Corintios, que se estaba encontrando, hermanos, amén, de esa manera. Amén. Y desde el principio Pablo conocía esta iglesia. Lo que pasa es que a veces nosotros miramos, hermanos, también lo que dice ya en el 11, pero miren lo que dice en 1 Corintios 1:2. Amén. Miren, Pablo le escribió esta carta. O sea que Pablo ya conocía bien esa iglesia. Amén. Es como, hermanos, amén, que yo aquí, hermanos, amén, les permitiera a todos ustedes, hagan lo que les da la gana. Amén. Pero, hermanos, amén, eso no está bien ante los ojos de Dios. Acuérdense que, hermanos, amén, nosotros no entregamos cuenta al hombre, que entregamos cuentas es a Dios. Por eso tenemos que enmendar nuestras vidas espirituales, no, hermanos, amén, huyendo del hombre, sino huyendo de Dios. No se esconda del hombre, porque el hombre, hermanos, amén, ¿qué es el hombre para que usted, hermanos, amén, no le puede dar salvación? Quien le da la salvación es el Señor Jesucristo. De Él escóndase, hermanos, amén, de Él cuídense, amén, porque Él es el dador de la vida. Y dice en 1 Corintios 1:2, miren lo que dice ahí, hermano Mario, si me lo lee, por favor, rápidamente. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos por todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Oiga eso. O sea que Pablo ya conocía esa iglesia. Amén. No era una iglesia nueva. No era una iglesia, vamos a ver, que él la fue y vamos a ver, y la encontró ya fundada. No. Amén. Aquí dice claramente, amén, que esta iglesia, vamos a ver, ya llevaba un fundamento,
porque es una carta que comienza desde el primer, hermanos, amén, aleluya, amén, versos. Aquí vemos nosotros que le dice, hermanos, Pablo, amén, dice Pablo llamando a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, amén, y el hermano Sóstenes, y le manda, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, amén, a los santificados en Cristo. Oiga cómo lo llamaba, santificados ya, ¿sí o no? Como el que dice, bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ustedes lo creen? Amén. Dice, llamados a ser santos, dice, con todos los que en cualquier lugar invocan, ¿qué? El nombre. Amén. Mire todo esto, hermanos, amén, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también nuestro. O sea que esta iglesia no era una iglesia neófita, era una iglesia conocedora de la palabra. Pero ¿cómo es que ahora en este caso Pablo, vamos a ver, por eso es muy importante que nosotros aprendamos la palabra y que sean enseñados, porque muchas iglesias cometen el error, dicen, no, pero es que mira, amén, Pablo reprende aquí, eso dice que no tenemos que hacerlo nosotros, pero nosotros no estamos en esa manera. Amén, aquí lo tenemos vino en la iglesia nosotros, o ve que tenemos una cantina aquí nosotros, ¿verdad que no? Y espero que ninguno de ustedes vaya a la cantina a tomar, aleluya. Amén. Entonces no somos santos, porque él los llama santificados o santos. Si él sabía que no era una iglesia que estaba bien, estaba una iglesia corrupta, ¿sí o no? ¿Y cuál es la iglesia corrupta que toma vino? Bueno, amén, ellos toman vino. No es vino, hermanos, amén, aleluya, amén, que lo rebajan ni nada de eso, es un vino puro, ¿sí o no? Amén. Pero hermanos, amén, entonces quiere decir, yo por eso estudiaba y buscaba la dirección del Señor. Si esta iglesia, aleluya, amén, estaba de este estilo, quiere decir que esta iglesia no era santa. Amén. Porque la Biblia dice claramente, hermanos, amén, que amén, una santidad es importante en el cristianismo, ¿sí o no? Y la santidad no es solamente una palabra de santidad para la iglesia, no saben solo en la vestidura, no, es por dentro y por fuera, ¿sí o no? Tenemos que ser santos por dentro y por fuera, porque lo que está por dentro se refleja por fuera, ¿sí o no? Es importante eso, vamos a ver que nosotros aprendamos. Por eso, vamos a ver aquí, Pablo reprende a esta iglesia, amén, diciéndole, les alabo, les voy a decir, oh, qué bonito, qué hermoso lo que hacen. ¿Verdad que no? Él dice, no los alabo, no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Amén. Pero esa es la parte que nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. Nuestras iglesias, yo creo que ahora en día nuestras iglesias están más santificadas. Porque, hermanos, amén, no tenemos nosotros acá una cantina, hermanos, amén, o tenemos vino, o tenemos, hermanos, amén, todo eso. Amén. Espero que no haya divisiones en nosotros. Amén. Que no haya, hermanos, amén, cosas, amén, de distinción entre uno y el otro. Que seamos verdaderamente cristianos. Verdaderamente que, hermanos, amén, como dice la Escritura, hermanos, amén, amando los unos con los otros. Porque esa es la parte más especial. Pero dice la Escritura, hermanos, amén, aquí en Corintios que encontramos, amén, porque dice, Pablo dice, pero porque es preciso que entre vosotros, allí 11:19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Como quiere decir, sí, me pongo de acuerdo que haga de todo. Eso no está bien, ¿sí o no? Porque uno como pastor sabiendo, hermanos, amén, que amén, el hermano anda peleando y anda enojado, ¿usted cree que está bien eso? Yo sabiendo, no, está bien, pero eso es normal. Eso no es normal. Eso no es de acuerdo, hermanos, amén. Si nosotros somos hermanos en Cristo, amén, tiene que haber un perdón entre el uno con el otro, ¿sí o no? Llegar, hermanos, amén, venga para acá, vamos a arreglar este asunto. Amén, no tiene que haber conflicto dentro de la congregación. Ni tampoco, hermanos, amén, envidia, no tiene que haber envidia entre nosotros. No tiene que haber ese tipo de vida en nosotros, amén, ni despreciar uno con el otro, porque entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios.
Porque eso no saben lo que encuentra, amén. Pero Pablo dice, sí, yo sé que van a haber todas esas situaciones, van a haber todos esos problemas. Amén. Vamos a ver, eso no es bueno, porque entonces uno no está eso quiere decir que yo estoy de acuerdo que, está bien que la hermana se pelee, la hermana Antonia que se siente con su hija separada. Amén. Templo nuevo, ¿no? Poder en el nombre de Jesús. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Amén. Dice la Escritura claramente, que es importante que nosotros, amén, apartemos todo eso. Amén. Aunque vamos a encontrar en la misma Escritura que vamos a leer después de todo esto, vamos a encontrar cosas muy duras y diferentes. Amén. Pero, amén, esto ya es entre Dios. Amén. El conflicto. Pero Pablo, hermanos, amén, en esto dice en el 20, cuando pues dice reunís vosotros, amén, esto no es a comer la cena del Señor, sino que dice, esto lo hace nomás como que dice, es un juego, es una costumbre, es algo que no edifica. Amén. Porque dice, amén, porque al comer cada uno, dice, se adelanta a tomar su propia cena, su propia comida. 1 Corintios 11, 21. Porque dice, el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Imagínense, hermanos, tomando la Santa Cena bien borracho uno. Aleluya. Amén. Y es triste, ¿no? Amén. Pero hay iglesias que, amén, hacen cosas corruptas. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que cuidar, hermanos, amén, este hermoso evangelio. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay que amar, hermanos, amén, la iglesia. Amén. Pero lo que más, hermanos, amén, yo quiero enseñarles es que es importante que en la vida de nosotros, cuando vamos a tomar la Santa Cena, vamos a tomar el más amén, el lavamiento de pies, tenemos que reconocer, tenemos que entender, amén, que nosotros tenemos que santificarnos esos días. Amén. Tenemos que apartarnos, hermanos, amén, y creer. Amén. Ahora ya no somos una iglesia sin conocimiento. Ahora ya somos una iglesia que conocemos la verdad, que conocemos el camino, que conocemos al Señor Jesucristo. Ya no somos una iglesia, hermanos, amén, neófita. Ya somos una iglesia con 20 años de evangelio. ¿O no? Amén. Aleluya. Ya llevamos conocimiento, ya tenemos conocimiento, ya llevamos entendimiento. Amén. Ya no somos neófitos, ya somos bendecidos porque conocemos la palabra. Amén. Aleluya. Amén. No somos amén, como eso. Imagínense que nosotros tuviéramos niños que van a la escuela, ya salieron de la high school y no saben leer. No creo que no aprendan a leer de aquí, no saben a la high school. Aprenden a leer el que sea, ¿sí o no? Amén. Aleluya. Así somos nosotros. Amén. Ya llevamos tantos años. No creo que no sepamos qué es vivir para Dios. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es verdaderamente tomar una santa cena? ¿Qué es verdaderamente entregarnos a Dios con todo el corazón? Ya lo conocemos, ya sabemos, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que en la vida de cada uno de nosotros nos aprendamos. Pablo conocía esta iglesia bien, porque desde el principio, desde el 1, dice que la llamó la iglesia de Dios. Amén. O sea que vamos, amén. Ya tenía hasta nombre, le puso iglesia de Dios. Amén.
Mire cómo le llamaba Pablo a la iglesia de Corintios, la iglesia de Dios. Pero era una iglesia, hermanos, amén, que tenía tantos conflictos, tantas cosas que estaban pasando. No, hermanos, amén, por eso, amén, yo me imagino, hermanos, amén, que, amén, por eso es importante que en cualquier iglesia haya un pastor que dirija la iglesia. Pablo no podía dirigir la iglesia de Corintios porque él tenía que andar viajando de un lado a otro. Pero me imagino que ha de haber puesto un pastor en ese lugar. Ha de haber puesto un dirigente para que nos, amén, dirigiera la iglesia. Pero nosotros, amén, así como aquí, amén, tenemos, vamos a mi dirección. Es como que yo, más o menos, me fuera y dejar hermano Mario. Hagan lo que les da la gana, no ser pastor. Entonces, ¿verdad que no es un hombre de confianza? No sería un hombre verdaderamente de confianza porque él no pone orden en la iglesia. Amén. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. No había un hombre que estuviera firme. Amén. Aunque el mismo Pablo anuncia, hermanos, amén, dice, aleluya, que todo esto tenía que pasar para que se viera quiénes eran los fieles y quiénes no eran los fieles. Eso no es el trato de la iglesia. Amén. El trato de la iglesia no es, hermanos, saber quién sirve a Dios y quién no sirve a Dios. El punto de una iglesia es para que todos sirvamos a Dios. Amén. Que ninguno sea menos, que ni otro sea más, sino que todos seamos un mismo, aleluya, cuerpo del Señor Jesucristo. Eso es lo que somos nosotros, un cuerpo, no, amén, división de cuerpo. Por eso siempre les he enseñado que la mano derecha no le puede decir a la mano izquierda no te ocupo, porque cuando se golpea, la izquierda viene y la soba, ¿sí o no? Lo mismo si algo le pasa a la izquierda, a la derecha le ayuda. Amén. Porque cada miembro de nuestro cuerpo es importante. El ojo, hermanos, amén, derecho no le puede, hermanos, amén, decir a la izquierda, te ves feo porque son un mismo ojo, ¿sí o no? Con la diferencia en cada lado. Pero, hermanos, amén, los ojos no le pueden decir a la nariz, ay, qué fea te ves. Porque es la división entre los dos ojos, ¿sí o no? Aleluya, amén. Y nos ayuda a guiarnos. ¿O no? Aleluya. La nariz no le puede decir a los labios, ay, qué feos están ustedes. ¿Verdad que no? Aleluya. Porque, vamos, amén, hasta los labios sirven. ¿O no? A veces unos hermanos, amén, yo le tengo, yo no les digo, para taparse, ¿sí o no? Sirven. Pero también sirven hasta para apuntar. ¿Sí o no? ¿Dónde están las cosas? Ay, como los salvadoreños, ¿sí o no? Nosotros los salvadoreños usamos mucho los labios, ¿sí? Amén. ¿Dónde pusiste los anteojos? ¿Sí o no? Amén. O sea que todo sirve para nosotros. Amén. Así es la iglesia, hermanos, amén. No puede, hermanos, amén, una iglesia estar en un sistema de vida y tomando una santa cena. Amén. Aunque Pablo no menciona, hermanos, amén, en esta santa cena no menciona lavamiento de pies. Fíjense bien claro en esto, que Pablo no menciona lavamiento de pies. Por eso muchas iglesias no lavan los pies, porque dicen que eso, hermanos, amén, era simbólico nomás en el tiempo de Jesús. Y no es cierto. Por eso muchas iglesias no lavan los pies, solamente hacen la santa cena. Y hay iglesias que hacen santa cena, hermanos, amén, hasta 5 veces al año. Tan pecadores están. ¿O no? Porque, hermanos, amén, tienen que estar haciendo tanto. Amén. Vamos a ver, usted ha fijado que, amén, la iglesia ramera, hermanos, amén, todos los domingos dan la hostia, todos los domingos se la comen, bueno. Amén. Pero ellos tienen razón porque explican todo cada ratito. Pero eso no es de Dios. Nosotros tenemos que conocer que ser cristiano es apartado para Dios. ¿Cuánto lo creen? Y volvamos, miren la diferencia. Por eso, hermanos, amén, amén, aleluya. Hay una página que me gusta discutir con esa página, porque, hermanos, amén, esa página tiene, amén, una forma de que uno puede quitarse,
Amén, todo eso es verdaderamente la duda que es ahí. Amén, yo le decía a esa página, no, pero es que, amén, ¿por qué Pablo cambia la fórmula de Jesús? Amén. Porque no es, hermanos, amén, que si verdaderamente Él dice que Jesús le enseñó, que Jesús le mostró, que Jesús lo guió, que Él es hermanos, amén, el apóstol que no se puso a Él, sino que lo puso el Señor Jesucristo, ¿por qué no habla del lavamiento de pies Él ahí? Él solo habla nomás de la Santa Cena. Amén. Si usted lo lee, amén, si sigue leyendo usted más abajo, amén, aunque no lo vamos a leer todo, amén, pero dice el orden significado de la mesa del Señor, amén, porque él mismo dice, porque dice allí 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado como pan, amén, y habiendo dado gracia lo partió y dio. Mentira, no es así. No es así. Vamos a partir, por eso es importante aprender bien la palabra del Señor, porque aquí no menciona Él eso. El Señor no dice, vamos a ver, traemos hambre, vamos a comer, partamos el pan y es todo. Como nosotros a veces cuando vamos al restaurante, comamos y no oramos por la comida, ¿o no? Y la gente no sabe si somos cristianos o cristinos, ¿o no? Porque nos da vergüenza orar por la comida. Pero cuando uno no ora por la comida es porque uno no anda bien con Dios. Porque el que anda bien con Dios, todo lo lleva bien apuntado. Que desde que se levanta, gracias Señor por este día. ¿O no? Se va a tomar un cafecito, gracias Señor por ese café, aunque sin pan, pero me lo voy a tomar. ¿O no? Tomo este desayuno, gracias Señor por la preparación, bendice las manos que me prepararon el desayuno, ¿o no? Da gracias siempre a uno. Por eso vamos a ver la diferencia entre corintios. Por eso mucha gente, yo vamos a ver, no es que soy contendiente de la palabra, no, sino que verdaderamente me encanta escudriñarla y mirarla, que Pablo dice, amén, se sentó Jesús y partió el pan y comía, no, vayamos a Juan 13. Aleluya. Amén. Por eso es importante que, por eso la palabra del Señor, hermanos, también mucha gente dice, no, pero es que nadie nos enseña. No, aquí se les enseña. Amén. Juan 13 dice del 1, hermanos, amén, al 12. Si me permiten, porque ya es hora de irnos, pero me lo permiten leerlo, si no. Amén. Dice así la escritura, hermanos, amén, en Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, mire bien escrito esto. Hasta en inglés, ahí lo va a encontrar diferente, hermano. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora, o sea, que ya se le acercaba el momento de ser entregado, ¿sí o no? Había llegado, dice, amén, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado, dice, a los suyos, que estaban, dice, en el mundo los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, oiga esto, miren la diferencia. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena. Oiga esto, se levantó de la cena. Porque dicen, no vamos a comer hasta no primero hacer eso, ¿sí o no? Se levantó, dice, hermanos, amén, se levantó de la cena, eso es muy importante. Y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Ceñirse es esto, se la puso acá, ¿sí o no? Amén. Se puso, hermanos, amén, la toalla de esa manera. Miren qué bonito, vamos a ver lo que hizo él. Amén. Luego puso, dice, agua, dice, un lebrillo. Amén. Y comenzó a lavar los pies. Oiga esto. Eso está en el 5, ¿sí o no? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Mire qué importante es el lavamiento de pies, ¿sí o no? No tendrás parte conmigo. Era serio, ¿sí o no? Y esto es importante en la vida. Le dijo Simón Pedro: Señor, no los pies, sino también las manos, la cabeza, lávame, límpiame. Eso le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque ya sabía la maldad de quién, de Judas. Amén. Porque sabía quién se le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis todos limpios. Así que después, aquí está la respuesta. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: sabéis lo que os he hecho, y vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, oiga, debéis, ¿o no?, lavar los pies también los unos a los otros. Porque ejemplo dice aquí, ¿sí o no? Os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Por qué Pablo no dice de eso? De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, amén, si hiciereis, amén. No hablo de todos vosotros, ya sé, dice, a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Pero ¿quién fue el que comió el pan? Amén. Fue Judas. A él le dio el pan mojado. Le está diciendo más amén que contra su calcañar, ¿sí o no? Dice: amén. Desde ahora, dice, os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así es que, hermanos, amén, el Señor dejó la mesa primero y lavó los pies. No creo que él, hermanos, amén, ha dicho: no, primero vamos a comer y después le lavo los pies. Si cuando una visita llega primero, ¿qué es lo que hace uno? Le da primero, hermanos, amén, la bienvenida. Si trae sed, quiere tomar algo primero, ¿sí o no? En aquellos tiempos era lavar los pies. La persona, hermanos, amén, se humillaba y pedía de esa manera, cuando dice gloria a Dios. Así es que es importante aprender esto. Pongámoslo.